Bienvenidos a un nuevo video de Mind Torah, donde exploraremos las profundas enseñanzas de la Parashá Shemot, basada en el segundo libro de la Torah, que también tiene este mismo nombre, Shemot, pero que en el mundo es conocido como Éxodo. Hoy desentrañaremos los secretos espirituales codificados en este texto milenario, apoyándonos y basándonos en los comentarios del Sagrado Libro del Zohar y las enseñanzas de grandes rabinos y eruditos de los textos sagrados. Acompáñenme en este viaje espiritual lleno de sabiduría y prácticas aplicables a nuestra vida diaria. Y los invito, amigos, para que le den like y se suscriban a mi canal. Durante miles de años, los grandes sabios, los grandes eruditos, los grandes cabalistas han estudiado la Torá y sus enseñanzas, pero ¿es estudiar la palabra correcta para describir la profunda relación que ha existido y que seguirá existiendo entre los cabalistas, entre los eruditos y los textos bíblicos? Estudiar generalmente implica una contemplación intelectual o un entendimiento de un libro. Estudiar es la contemplación intelectual del entendimiento de una historia, de un suceso, de algo que ya pasó. Sin duda alguna, esto tiene un lugar importante en el estudio de los textos sagrados. Pero la conexión de los grandes sabios, de los grandes cabalistas con la energía infinitamente poderosa que la Torá encarna es mucho más que el estudio convencional. Por esto, no debemos sorprendernos que las interpretaciones eruditas o históricas solo rocen la superficie de lo que realmente está disponible para nosotros a través de la Torá. El Sagrado Libro del Zohar, por ejemplo, afirma que si tomamos la Biblia de forma literal, no nos proporciona más valor que simplemente leer un relato o una historia. La Torá es un documento codificado, es un código bajo el cual yace una energía espiritual infinita, esperando que nos conectemos con ella. Y lo más fascinante es que esta energía reside menos en las personalidades y los eventos descritos, y más en las letras y las frases de las mismas, es decir, en el idioma hebreo. Para entender mejor este concepto, pensemos en el segundo libro de la Torá, que es precisamente el que vamos a empezar a estudiar. En las traducciones al español, este libro se le conoce como Éxodo, y este título se ha conservado por su familiaridad. Pero la palabra hebrea Shemot significa literalmente nombres. Y este término nos da una comprensión mucho más profunda del verdadero poder de este texto y de la tecnología espiritual que está codificada en él. Mientras que la palabra Éxodo se refiere a la narrativa del libro. Éxodo se refiere al suceso de la liberación de la esclavitud en Egipto. Y la palabra nombres, Shemot, señala un tesoro espiritual escondido por mucho tiempo. Un tesoro que puede ayudarnos a liberarnos de las cosas que nos esclavizan en nuestra propia vida. La Kabbalah se refiere a este tesoro principalmente al nombre sagrado de Dios y a los 72 nombres de Dios, a las 72 emanaciones, que es una tecnología codificada con el poder de crear milagros. El título Shemot significa nombres, un término que encierra un profundo tesoro espiritual,
mientras que Éxodo hace referencia a la narrativa de la salida de Egipto. Shemot nos invita a reflexionar sobre los nombres sagrados de Dios, sobre las combinaciones de las letras que representan energías divinas para la sanación, para la protección y la transformación. Estas combinaciones extraídas del episodio de la partición del Mar de Juncos o el Mar Rojo son una herramienta para conectarnos con milagros. Una enseñanza práctica es que nosotros debemos aprender a meditar en los 72 nombres del Todopoderoso, en los nombres de Dios. Y estas meditaciones nos ayudan a liberarnos de nuestras limitaciones y del caos interno. Pero este ejercicio debe realizarse con mucho respeto, con mucha conciencia, evitando la banalización de los nombres sagrados. El respeto y la precisión en el uso de los nombres sagrados. Este es un llamado a una reflexión muy importante. En la vastedad de la espiritualidad y el misticismo existen conceptos que han sido preservados y transmitidos con profundo respeto a lo largo de generaciones. Entre ellos está el tetragramatón, el nombre de misericordia de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei, y los 72 nombres sagrados de Dios. Estos ocupan un lugar central dentro del judaísmo y la tradición cabalística. Sin embargo, en los tiempos modernos, en estos tiempos actuales, el uso indiscriminado y muchas veces erróneo de estos nombres en ciertos círculos esotéricos y gnósticos han generado confusión y desinformación. Este fenómeno no solo desvía del propósito original de estos conocimientos, sino que también desvirtúa su significado más profundo. El tetragramatón Yud, Hei, Vav y Hei es el nombre sagrado de Dios revelado en la Torá y tratado con un nivel de santidad sin paralelo. Dentro del judaísmo, su pronunciación exacta ha sido resguardada, ha sido oculta y ha sido transmitida únicamente en contextos sumamente específicos, como por ejemplo en el Mishkan, en el templo sagrado, bajo condiciones muy estrictas. Su uso inapropiado, sin conocimiento ni preparación adecuada, no solo es una falta de respeto a la tradición que lo ha resguardado, sino que también despoja al nombre de su verdadero propósito espiritual y su dimensión metafísica, llegando así a una profanación del nombre sagrado. En muchas prácticas esotéricas y gnósticas, el tetragramatón ha sido utilizado sin el debido conocimiento del contexto lingüístico y espiritual en el que fue concebido. Se le ha atribuido significativos y usos que no tienen base en la tradición original, ni tienen base en la tradición judía, llevándolo a ser manipulado como un simple símbolo de poder o como una simple herramienta ritual, sin comprender la profunda estructura divina que esto representa. Los 72 nombres de Dios es una tecnología espiritual, no es un simple método esotérico, por favor. Los 72 nombres de Dios no son nombres en el sentido común de la palabra, sino combinaciones específicas de las letras hebreas derivadas de 3 versículos de la Torá, específicamente ubicado en Shemot 14, 19, 21.
o en sus Biblias como Éxodo 14, 19, 21. Pero para entender esto y para ver la revelación de estos nombres, el texto se debe estudiar en hebreo, no en español. Según la tradición cabalística, estas combinaciones representan una tecnología espiritual extremadamente avanzada que opera en niveles superiores de conciencia y realidad. Lamentablemente, en muchos espacios de Internet y de redes sociales, los 72 nombres han sido malinterpretados como meros mantras, como meras fórmulas mágicas o métodos para atraer la riqueza, métodos para atraer el amor, métodos para atraer el poder. Este enfoque simplista no solo es incorrecto, sino que trivializa su verdadero propósito, el desarrollo del alma y la conexión con la energía divina que estructuran el universo. Sin la comprensión adecuada de cómo operan estas energías y sin una guía espiritual con base en la tradición auténtica, en la tradición judía, en el conocimiento hebreo, el uso irresponsable de estos nombres puede generar confusión y hasta efectos no deseados en la vida de quienes los utilizan. La Kabbalah va más allá de la distorsión moderna, que es lo que estamos viendo en la Internet. El término Kabbalah, si nosotros lo miramos literalmente, significa recepción. Se refiere a la dimensión mística de la Torá y a un cuerpo de enseñanzas transmitido con gran celo por los grandes sabios, por los grandes eruditos y místicos judíos a lo largo de milenios. No es como a menudo se difunde en las redes sociales, por favor. Una filosofía New Age, ni un conjunto de técnicas para manifestar deseos materiales, ni es un conjuro para atraer el amor. La Cábala tiene raíces profundas en los textos más sagrados del judaísmo, incluyendo el Zohar, obra escrita bajo la inspiración del gran sabio Rabbi Shimon Bar Yochai, quien vivió en el siglo II de la era común. Este texto es una fuente de sabiduría oculta que explica los secretos de la creación, la estructura del alma, las dinámicas de la realidad y la relación entre el ser humano y la divinidad. En la actualidad existe una alarmante proliferación de información completamente errónea sobre la Kabbalah en Internet y en las redes sociales. Muchos de los contenidos que se presentan como cabalísticos carecen de cualquier base en los textos auténticos y han sido totalmente distorsionados por intereses comerciales o por desconocimiento del hebreo o por desconocimiento del estudio de la Torá, del contexto y del rigor necesario para su estudio. La verdadera cábala no puede ser reducida a afirmaciones simplistas sobre energías y sobre vibraciones. Sin un profundo conocimiento del idioma hebreo, sin un profundo conocimiento de la Torá y las enseñanzas rabínicas que lo sostienen, el pueblo judío son responsables y son los guardianes de un legado milenario. El hebreo no es solo un idioma. El hebreo es un código divino que encapsula realidades espirituales. Desde tiempos inmemoriales, el pueblo judío ha sido el guardián de este conocimiento, transmitiéndolo con responsabilidad y con mucho respeto a lo largo de muchas generaciones. No se trata de elitismo,
sino de reconocer que el estudio de estos conceptos requiere preparación, requiere disciplina y requiere orientación adecuada. Los grandes sabios del judaísmo, como Rabbi Shimon Bar Yochai, el Arizal, Rabbi Isaac Luria, el Ramjal, Rabbi Moshe Han Luzzatto y muchos otros dedicaron sus vidas a desvelar los misterios de la Torá con el máximo nivel de reverencia y de exactitud. Su legado es un testimonio de la importancia de la precisión, la ética y la pureza de intención al aproximarse a estos temas. Amigos, hago un llamado a la responsabilidad. El conocimiento espiritual es un tesoro que debe ser tratado con respeto en un mundo donde la información fluye sin control. Es esencial distinguir entre lo auténtico y lo distorsionado. La verdadera Kabbalah no es una herramienta para obtener beneficios personales inmediatos, sino que la verdadera Kabbalah es un camino profundo de transformación interior y elevación espiritual. Es imperativo que quienes sienten un llamado hacia estos estudios lo hagan por favor con la guía adecuada, el respeto por la tradición judía y el compromiso de aprender Torá, el compromiso de aprender desde fuentes auténticas, el compromiso de buscar un rabino quien los guíe, y que el rabino sea ese líder espiritual que decida si es el tiempo de estudiar Kabbalah o si debe seguir estudiando Torah. Porque para mirar la Kabbalah debe primero estudiar a profundidad la Torah. Solo así se puede honrar el legado de sabiduría que ha sido resguardado durante milenios y evitar la banalización de lo sagrado. Que podamos acercarnos a este conocimiento con la reverencia y la responsabilidad que se merece. Vamos a mirar ahora el nombre sagrado de Dios. Lo que se revela en esta parashá Shemot, el tetagramatón. El tetagramatón, representado por las 4 letras hebreas Yud, Hei, Vav y Hei, es considerado el nombre sagrado de Dios en la tradición judía. Este nombre es profundamente venerado y tratado con gran respeto, pero su pronunciación original ha sido objeto de misterio y especulación a lo largo de la historia. En este video vamos a explorar las razones por las cuales desconocemos su pronunciación exacta, la importancia del pueblo judío como guardianes del idioma hebreo y su conocimiento sobre los puntos masoréticos, y aclararemos los malentendidos comunes en el torno al uso y la vocalización de este nombre sagrado. ¿Por qué desconocemos la pronunciación del nombre sagrado de Dios? La pronunciación original del tetagramatón se perdió con el tiempo debido a varias razones históricas y religiosas. Primero que todo, la prohibición de pronunciarlo. En la tradición judía, el nombre sagrado de Dios se considera tan santo que no debe ser pronunciado fuera del contexto más sagrado. Los primeros Kohanim, los primeros sumos sacerdotes, eran los únicos autorizados a pronunciarlo y solo lo hacían una vez al año durante el servicio de Yom Kippur en el templo sagrado. Aquí estamos hablando que fueron los primeros Kohanim, los primeros sumos sacerdotes quienes pronunciaron adecuadamente el nombre de Dios en un Yom Kippur.
Esto debido a que en una línea del tiempo la descendencia de Aarón se pierde y la orden del Todopoderoso, la orden del Boreolam, era que los sumos sacerdotes debían ser exclusivamente los descendientes de Aarón. Sin embargo, podemos notar que en el primer siglo hubo Coanín, hubo sumos sacerdotes y hubo un Sanedrín que fue impuesto por un imperio extranjero, que fue impuesto por un imperio romano, por un convenio político, por un convenio militar y por un convenio económico. Esto significa que si la descendencia de Aarón se perdió en una línea del tiempo, esto significa que la pronunciación correcta del nombre de Dios también se perdió. Nosotros podemos mirar, amigos, que en la lectura de las Escrituras, de la Torá y de los textos sagrados modernos, no en los antiguos, el nombre sagrado de Dios, Yud, Hei, Vav y Hei, es relativamente sustituido por las palabras Señor, que es Adonai, Hashem, que es el nombre, o por la palabra Elohim, que es un nombre y que es un nombre de rigor. El pueblo judío ha sido el guardián del idioma hebreo por miles de años. Su profundo entendimiento del idioma, especialmente en su forma bíblica, les otorga una perspectiva única sobre las escrituras y los elementos gramaticales, como por ejemplo los famosos puntos masoréticos, los Nikut, que son los que muchos de nosotros conocemos. Los masoretas, los eruditos judíos que vivían entre el siglo V y VI, desarrollaron el sistema de vocalización conocido como puntos masoréticos para preservar la pronunciación y la entonación correcta del hebreo bíblico y de alguna forma ayudar a las generaciones a la lectura del idioma hebreo. Sin embargo, es crucial entender que estos puntos no se aplican al nombre sagrado de Dios para indicar su pronunciación original, sino para guiar a los lectores sobre cómo debe referirse en esos momentos a Dios, con qué atributo lo puede llamar, dependiendo del contexto del pasaje o del pasuk que se esté leyendo en esos momentos en la Torá. Adonai, que es Señor, indica el atributo de misericordia. Elohim, que es Dios, indica el atributo de juicio. Hay malentendidos sobre la vocalización y sobre el correcto nombre de Dios. Un error común es asumir que los puntos masoréticos aplicados al tetragramatón representan su pronunciación original, lo que ha llevado a interpretaciones como Yahweh, o ha llevado a malas interpretaciones llamándolo Jehová. Sin embargo, esto es completamente incorrecto. Los puntos masoréticos en el tetragramatón no tienen el propósito de ser pronunciados directamente, sino que sirven como un recordatorio de cómo el lector debe referirse a Dios. Cuando aparece con los puntos masoréticos de Adonai, indica que el nombre Yud Hei Vav Hei debe leerse como Señor. Cuando aparecen los puntos masoréticos de Elohim, indica que debe leerse el nombre sagrado de Dios como Dios, que es el sentido o el atributo del juicio, atributo de rigor. Esto refleja una práctica profundamente respetuosa y consciente del uso del nombre divino, evitando cualquier uso indebido. Por otra parte, tenemos que entender
que el hebreo también tiene unas normas gramaticales, sobre todo el hebreo bíblico. En el hebreo bíblico existe una norma gramatical relevante para el tetragramatón, y es que cuando hay una yud seguida de una hei, la vocal que sigue generalmente es una a. Esto refuerza la idea de que el tetragramatón podría haberse pronunciado con la vocalización que incluya el sonido yaj. Sin embargo, cualquier reconstrucción moderna sigue siendo especulativa, ya que la tradición judía nunca buscó preservar esta pronunciación debido a su carácter sagrado e inefable. El verdadero significado del tetragramatón. En la tradición judía, el tetragramatón, el nombre sagrado de Dios, trasciende la manera de pronunciación. Representa la esencia misma de Dios, el eterno, aquel que fue, el que es y el que será. Este concepto es inmutable y no depende de cómo se vocalice. Por eso, los judíos se refieren a Dios como Hashem, recordando su santidad y la profundidad de su naturaleza. Hashem se refiere al nombre sagrado de Dios. El nombre sagrado de Dios, el tetragramatón, permanece envuelto en un misterio y reverencia. Las tradiciones y enseñanzas judías, junto con el conocimiento profundo del hebreo bíblico, nos permiten entender que el propósito del tetragramatón no es que sea pronunciado. Ese no es su propósito, sino que sea reconocido como el símbolo máximo de la divinidad. Las vocalizaciones que han sido asociadas con el nombre de Yahweh y con el nombre de Jehová son completamente erróneas, y estos errores son derivados de un malentendido de los puntos masoréticos. Es importante respetar las enseñanzas tradicionales y entender que el nombre de Dios no está limitado por la pronunciación humana, sino que refleja su presencia eterna y su relación con la humanidad. En la Parashá Shemot vemos enseñanzas grandes, profundas, que tienen que ver con los nombres sagrados, pero también vemos una historia que nos revela grandes enseñanzas. Por ejemplo, la ingratitud del faraón de Egipto, una ingratitud que le trajo muchas consecuencias. La Parashá nos presenta un faraón como alguien que no conocía a Joseph. Este acto de ingratitud por parte del faraón marca el inicio de su decadencia espiritual y moral. Como explica el sagrado libro del Zohar, la desconexión con Joseph simboliza también una desconexión con Dios y con la luz. Para reflexionar, amigos, y una enseñanza muy importante: en nuestra vida, la gratitud es esencial para mantenernos conectados con la bendición del Creador. Reconocer a aquellas personas que nos han ayudado es una práctica que fortalece nuestra relación con la divinidad. El término hebreo Mitzrayim, que lo conocemos nosotros como Egipto, Mitzrayim significa estrechez. Mitzrayim significa limitación. Representa las barreras que nos impiden avanzar espiritualmente. Los grandes sabios
nos enseñan y enfatizan que la verdadera liberación comienza al reconocer nuestro galut personal, el caos, las adicciones y los patrones negativos. ¿Cómo podemos nosotros identificarlas? ¿Cómo podemos identificar esas estrecheces? Debemos aprender a identificar cuál es nuestra estrechez en nuestra vida y después de reconocerla, trabajar para superarlas. Cada dificultad que se nos presenta en nuestras vidas es una oportunidad para crecer y para reconectar con la luz del Boré Olam. En esta Parashá Shemot también vemos la historia de un líder, el nacimiento de un líder espiritual. Estamos viendo la historia también de 3 grandes profetas, un líder espiritual como Moshe, grandes profetas como Aharón y Miriam. La vida de Moshe nos enseña la importancia del sacrificio y la humildad. Y aquí abro comillas para indicar qué es realmente la humildad. Muchos confunden la humildad con la pobreza. Muchos confunden la humildad con el simplemente acto de callar por actos negativos que nos ocurrieron en nuestras vidas o por el sufrimiento. Pero humildad se refiere realmente a reconocer que nada de lo que tenemos en nuestras vidas lo hemos logrado sin la intervención divina. Humildad es reconocer que necesitamos a Dios. Humildad es reconocer que las cosas que yo he ganado es porque Dios me las ha dado. Cuando alguien se dice a sí mismo que su riqueza es fruto de su trabajo, de su estudio, de su dedicación y es fruto del esfuerzo que él mismo puso, esta persona es una persona egocéntrica y no es humilde. Decía que Moshe nos enseñaba la importancia del sacrificio y de la humildad, el reconocer que necesitamos a Dios. Desde su rescate en el río Nilo hasta su rol como mediador entre Dios y el pueblo hebreo, Moshe es un ejemplo de liderazgo guiado por la luz. Al igual que Moshe, todos nosotros tenemos una misión espiritual para cumplir. Debemos trascender nuestro ego y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. La Parashá Shemot nos invita a reflexionar sobre el poder de la gratitud, la importancia, la responsabilidad espiritual y las herramientas divinas que tenemos a nuestra disposición. Al aplicar estas enseñanzas, podemos transformar nuestras vidas y contribuir al bienestar de quienes nos rodean. Si te ha gustado este video, no olvides por favor suscribirse a este canal y darle like y de compartirlo. Y deja también comentarios para saber si de pronto estas enseñanzas les han impactado en sus vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Toda Rabá, Shalom.